una mayor proporción de enfermedades o mayor probabilidad de enfermedades crónicas degenerativas. Entonces, ¿qué es la programación fetal? Nos habla del ambiente nutricional en las etapas tempranas de la vida. ¿Cuántos de nosotros recordamos etapas que nos han marcado? Por ejemplo, yo recuerdo más esa etapa en el internado o en el servicio social, cuando hacíamos consulta prenatal. Recuerdan que dábamos nuestros botecitos, ácido fólico, hierro, y se llevaban la gran colección de ácido fólico y hierro las embarazadas y las tenían ahí en la alacena, en la ventana de la cocina como colección. Pero no se las tomaban, y ahorita hablaremos un poco de ese impacto que tiene. El fenotipo, ustedes saben que se expresa en un individuo, depende de la estrecha relación que existe entre el ambiente y el genotipo. Una cosa es lo que se expresa, que es el fenotipo, otra lo que está internamente en su ADN, que es el genotipo, y obviamente hoy día también un tema muy de moda que tenemos es la epigenética, es decir, a veces las personas, o tenemos como personas ya determinado genéticamente que quizá tenemos herencia para diabetes, para otro tipo de enfermedades, pero hay factores externos como el ambiente que podemos influir para que no se exprese ese genotipo. Y recordar estos periodos vulnerables que tiene una mujer cuando está en la etapa reproductiva, la ovulación, definitivamente, la fertilización, la formación del blastocito, el desarrollo placentario, la diferenciación de organogénesis y el crecimiento fetal y postnatal temprano. A veces nos acordamos nada más de lo que pasa en el primer trimestre y recordamos que es la formación de órganos y que es un periodo crítico en el embarazo, pero que podemos influir de manera positiva desde antes incluso. Entonces, las enfermedades influidas por los nutrientes, es decir, si nosotros, hablando particularmente de la programación fetal, damos los nutrientes adecuados o ayudamos a complementar la nutrición de la embarazada, estaremos impactando en síndrome metabólico, que una de sus características es la resistencia a la insulina. Si no se cura esto, bueno, si no hay un adecuado control, puede haber diabetes, dislipidemia heterogénica, obesidad, hipertensión e incluso estados proinflamatorios y protrombóticos. Entonces se ha demostrado que los nutrientes pueden afectar la expresión estructural de genes directamente, actuando como factores de transcripción, y esto, bueno, es indirectamente modulando el metabolismo de diferentes sustancias y vías de señalización. Por ejemplo, algunos que conocemos a la perfección, y ustedes recordarán desde 1994, cuando se pone la norma oficial mexicana, el uso de ácido fólico para la prevención de defectos en el tubo neural. Fue un médico, un maestro, tuve la oportunidad de tenerlo incluso desde la formación de medicina, Ricardo García Cavazos, empezó a hablar mucho el tema de la importancia de los folatos. Y es que cuando estamos en la consulta, desafortunadamente, las mujeres ya nos llegan embarazadas, es decir, por ahí de las 4 a 8 semanas ya nos llegaron porque ya tienen un retraso, es decir, piensan que están embarazadas porque no les ha bajado. Entonces ahí nos quitaron un periodo muy importante para la prevención de defectos del tubo neural, que es el administrar o el proporcionar ácido fólico previo a que la mujer desee embarazarse. ¿Saben cuál es la situación? Que si nosotros como médicos en mujeres en etapa reproductiva recomendamos un multivitamínico para la mujer que contenga ácido fólico, hierro y todas las vitaminas que son importantes, piensan que pueden quedar embarazadas. Entonces les da miedo el hecho de tomar un multivitamínico antes de que busquen un embarazo, porque piensan que al tomarlo pueden quedar embarazadas. Entonces son situaciones que como profesionales de la salud tenemos que seguir trabajando para informar adecuadamente a la mujer. Entonces el folato, los grupos metilo, zinc, niacina, vitamina C, puede afectar la metilación. Eso es lo que ocurre cuando lo damos previo. De hecho, como hombres, y tenemos que hacerlo, la espermatogénesis lleva un proceso importante, pero si como hombres empezamos antes de buscar un embarazo, la administración de ácido fólico 3 meses previo, alcanzaremos niveles adecuados y la mujer también
para tener tanto espermatozoides como óvulos con un DNA lo más, digamos, corregido posible para evitar ese tipo de defectos. Entonces está la regulación epigenética que explica la relación observada entre la nutrición temprana en la vida intrauterina y postnatal y el desarrollo de enfermedades crónicas. Vean aquí, esto es parte de lo que hace, por ejemplo, el ácido fólico, la acetilación, metilación o fosforilación, y ayuda a corregir a nivel de DNA cualquier interferencia que hay en la transcripción de genes. Vean lo que tenemos. Y a pesar de que tenemos mujeres que tienen un acceso adecuado a la alimentación, que tienen alimentos equilibrados, siempre hay una carencia. En México existen aproximadamente 2 millones de niños y vean 400 millones, 400,000, nacen desnutridos. Es decir, 200,000 quedarán con daños cerebrales permanentes. Esto es muy relevante y es importante porque pudimos haber actuado de forma preventiva. Esta gráfica o este cuadro nos explica la programación fetal. Yo los invito a que sigamos actualizando y sigamos ofreciéndole a nuestras mujeres, a la población que tiene la capacidad reproductiva todavía, qué es lo que puede ocurrir. Vean, cuando hablamos de un estado nutricional materno, es el que le va a brindar, obviamente, los primeros nutrientes antes de que se forme la placenta al feto. Entonces el feto se va a nutrir de la placenta en su momento y obviamente de todos los nutrientes que pasen a través de la placenta. ¿Qué pasa cuando un bebé o cuando un feto o un embrión empieza a tener carencia de nutrientes? Aquí hay cambios en el metabolismo hepático y empieza a haber aumentos de LDL, colesterol y fibrinógeno, y eso es lo que lo va a llevar en la etapa adulta a tener problemas cardiovasculares o crónico-degenerativos. Hay cambios estructurales en corazón, vasos y riñones, y este libro, que hay un libro que se llama Programación Fetal de David Barker, nos habla cómo en el ambiente materno, cuando hay una restricción de nutrientes, el bebé empieza a sacrificar órganos. Los órganos que empieza a sacrificar es el riñón. Entonces empieza a haber problemas que en la etapa adulta se traducirán en hipertensión, empieza a sacrificar también el páncreas y entonces nos llevará a diabetes mellitus no insulino dependiente en la etapa adulta, y todos estos confluyen en enfermedades cardiovasculares. Entonces, los órganos que cuando hay una deficiencia de nutrición en la mujer que busca un embarazo, que ya está embarazada, empieza a haber una restricción del crecimiento de hígado, de riñón y de páncreas, y también el eje, vean, hipotálamo, hipófisis, glándula suprarrenal y hormona del crecimiento, y entonces empiezan a afectar de manera importante desde la etapa de la vida intrauterina a estos fetos. En la prevalencia, cuando vemos algunos países de Latinoamérica y algunos otros, en México, en esta encuesta de la Organización Panamericana, estábamos pues todavía ocupando de los malos lugares de bajo peso al nacimiento, y esto se correlaciona con riesgo cardiovascular. La anemia lo sabemos perfectamente, la mujer por naturaleza es anémica. Siempre va a haber una situación y la respuesta es muy fácil. La mujer, desde que empieza su etapa reproductiva, empieza a menstruar. Tenemos mujeres que tienen algo que también se llama sangrado menstrual abundante, incluso llegan a perder, hay estudios muy interesantes de ello, mujeres que llegan a perder hasta 1 litro, de verdad, tan es así que tienen sangrado menstrual abundante, y obviamente tenemos que tener otras acciones, otros tipos de terapias para inhibir este sangrado. Y vean, de 12 a 49 años, dice que el 17% de las embarazadas, de acuerdo a la Encuesta Nacional de Nutrición 2012, tenían anemia. No embarazadas, un 11%. ¿Qué podemos ver de esto? Vean, la anemia, ya sabemos, hablamos, sí, pues está anémica, hay que darle hierro, pero vean cómo desde aquí empieza a haber hipoxemia, y la restricción proteica puede suprimir
un sistema que conocimos perfectamente, que es el sistema renina-angiotensina-aldosterona, y que, bueno, empieza a tener esta angiotensina 2 importante, que es básica para el desarrollo renal a través de la antitrombina 1. Entonces, este sistema renina en la vida postnatal va a haber una hipersecreción inapropiada de angiotensina 2, va a haber una hiperreactividad de sus receptores, y es lo que nos va a llevar a que en la etapa adulta sea probable que estos niños que tuvieron o hijos de madres con anemia puedan tener hipertensión arterial. Pero no solamente es el ácido fólico y el hierro. A veces creemos, y ahorita les presentaré, que dice incluso la Organización Mundial de la Salud y la UNICEF, que no es que nada más en el embarazo debamos administrar ácido fólico y hierro. En el embarazo tenemos que administrar todas las vitaminas, y les mostraré ahorita también un esquema muy interesante de cómo las mujeres incrementan, obviamente por los cambios fisiológicos del embarazo, sus necesidades de vitaminas y minerales. Una baja concentración de B12 en 15% de las embarazadas y 30% durante el 7º mes de la lactancia. El 62% de las mujeres presentó bajo contenido de vitamina B12. Ven ustedes, cuando uno compara, y este es otro punto, hemos tocado la importancia que la mujer previo al embarazo, por todas estas características, le demos vitaminas y minerales previo, y específicamente también ácido fólico para prevención de defectos del tubo neural. En el embarazo, vean ustedes, aquí es un gráfico donde nos habla de el incremento, las necesidades elevadas en la lactancia y en el embarazo de vitaminas y minerales. Vean, esto es en la mujer que no está embarazada, la primera columna, la segunda columna, mujeres embarazadas y mujeres en lactancia. Vean cómo incluso la lactancia es un periodo que la mujer debe continuar con la administración de vitaminas y minerales, porque el 70 al 80% sufre alguna deficiencia de vitamina. Sin profilaxis, la Organización Mundial de la Salud es muy clara. La mujer debe de tener una alimentación adecuada y siempre, aunque tenga esa alimentación adecuada, darle un multivitamínico para ayudarle a complementar. Fíjense que estos dos estudios son muy interesantes, en el cual es algo que conocemos, pero es el único, esto es un multivitamínico que tenemos en México, se llama Elevit. Este multivitamínico lo hizo un estudio el doctor Seisel en Hungría. ¿Por qué en Hungría? Fíjense algo bien particular. En Hungría tienen un sistema de salud donde llevan un adecuado control de las mujeres embarazadas. Y este doctor Seisel demostró a darle a algunas mujeres el multivitamínico, el Elevit, y a otras otro tipo de multivitamínico. ¿Qué es lo que demostró o buscaba? La prevención de la ocurrencia de defectos del tubo neural. Es interesante porque es el único que tiene estudios que ha demostrado en la prevención de defectos del tubo neural. Desafortunadamente, seguramente muchos de aquí conocen, yo tengo una prima que incluso teniendo una adecuada alimentación y sin antecedentes, tuvo un niño con defecto del tubo neural. Es decir, no es un problema que hemos ayudado a mejorar, pero sigue habiendo este tipo de situaciones en nuestro país. Entonces, este Seisel demuestra que hay una disminución cuando se da una suplementación con multivitamínicos, con ácido fólico, hierro, vitaminas y minerales, en la disminución de los defectos del tubo neural. En el 2004 vuelve a hacer un estudio de Cortes, en la cual vuelve igual a suplementar con multivitaminas y mostró una reducción de anormalidades congénitas. Fíjense, nada más me gustaría demostrarles estas conclusiones de los estudios. Demostró que los suplementos vitamínicos con ácido fólicos administrados en etapa periconcepcional previenen de manera primaria los defectos del tubo neural. También fíjense que no solamente demostró, hubo otros resultados, defectos congénitos del tubo neural, sino también agenesias cardiovasculares, defectos de tabique interventricular, agenesias incluso de vías urinarias
particularmente estenosis o atresia de la unión pielo-uretral. Y esto otorga definitivamente un beneficio médico significativo. Perdón, ¿qué más hemos demostrado? Ya hablamos de su impacto que tenemos en disminuir en estos bebés desde la etapa intrauterina, pero también los efectos que tenemos de dar, por ejemplo, vitamina C y el efecto, por ejemplo, en ruptura prematura de membranas. Un estudio que se hizo en el 2005 a un grupo de mujeres embarazadas no se les administra vitamina C, solamente placebo, y a otro grupo sí se suplementa su alimentación con vitamina C. Aquí lo más importante que me gustaría que vean es que en el grupo que se da placebo, que no se le administra la vitamina C, 1 de cada 4 mujeres tuvo ruptura prematura de membranas y 1 de cada 10 de las que se les administró vitamina C tuvieron ruptura prematura de membranas. Entonces, además de otros efectos que tiene, la vitamina C sabemos que actúa en cicatrización, también es parte del complejo antioxidante, pues durante el embarazo previene la ruptura prematura de membranas, incluso disminuye la frecuencia de partos pretérmicos. La vitamina D, sabemos perfectamente, la vitamina D tiene un efecto en ayudar a la absorción de calcio. Otra de las situaciones que tiene la embarazada es el bebé, el producto de formación, jamás va a hacer una restricción de las necesidades de calcio, pero sí va a descalcificar a la mujer. Y aquí se hizo un estudio en el cual se determinaron las concentraciones de suero de la vitamina D durante el embarazo tardío, y vean ustedes cómo hay una reducción importante, o bueno, el contenido óseo corporal que se tiene es importante. Entonces los niveles de vitamina D se asociaron significativamente con el contenido mineral óseo de la columna vertebral y lumbar de la madre. La suplementación o las conclusiones de este estudio demuestran que la suplementación con vitamina D en el embarazo puede aumentar el anabolismo óseo, originando mayor contenido mineral óseo y en el futuro en la mujer evitar problemas de osteopenia y osteoporosis. El ácido fólico no nada más nos ayuda a prevenir defectos congénitos del tubo neural. Es un estudio muy interesante donde se administró ácido fólico en el segundo trimestre, ahí ya cerró o no cerró el tubo neural, pero vean como una disminución en la preeclampsia. Es otra de las patologías importantes que presentamos en los extremos de la vida reproductiva de las mujeres, y hubo una disminución importante del riesgo de preeclampsia. Entonces, fíjense, desde el 2000, el colegio publicado en la Revista Americana de Ginecología y Obstetricia dice que debemos aconsejar ampliamente la prescripción de suplementos nutricionales de alta calidad con una fuerza de recomendación A y niveles de evidencia 2C. Dice que los suplementos de multimicronutrientes, repito, no solamente necesita ácido fólico y hierro, resultaron eficaces que solamente el hierro y ácido fólico en reducir la incidencia de bajo peso al nacer. Ya hablábamos que el bajo peso al nacer tiene mucho que ver también con que en la etapa adulta pudieran tener problemas cardiovasculares. Y esto es desde el 2000 casi. La UNICEF, la OMS, la ONU, dice que la administración diaria de una cápsula que contenga vitamina A, vitamina complejo B, C, D, E, ácido fólico, cobre, seleno, es importante, y eso también fue publicado en una revista de Cochrane. De tal forma que quiero compartir con ustedes estos mensajes. Las vitaminas D durante el embarazo complementan y no sustituyen la dieta de la embarazada. La mujer debemos de volver a insistir en que es importante una alimentación adecuada, pero siempre de acuerdo a la evidencia científica que tenemos, es complementar con multivitaminas. Quisiera dejarlos con este pensamiento de Karen Moritz, en el que decía que es una doctora también que ha empleado mucho tiempo para poder seguir dando medicina preventiva, y eso es lo que nos falta en nuestro país, medicina preventiva antes de que lleguemos a etapas de ya personas con enfermedades cardiovasculares o crónico-degenerativas. Y Karen Moritz decía: uno de mis anhelos como investigadora
es el de ser capaz de transmitir el mensaje que la nutrición durante el embarazo tiene un impacto enorme sobre el desarrollo del niño y su perspectiva de salud a largo plazo. Finalmente, despedirme con Erasmo de Rotterdam. Todos ustedes saben, ni siquiera era médico, y desde entonces, desde 1500, decía: la prevención es mejor que la curación. Yo los invito a que podamos ayudar a hacer una medicina preventiva y que ya tenemos suficientes otros problemas que se presentan en la niñez y en la etapa adulta, pero digamos en medicina, el poder ayudar desde la etapa previa a la concepción, dentro del embarazo, durante el embarazo y la lactancia, una nutrición adecuada para evitar problemas en la etapa adulta. Muchísimas gracias por su atención. Muy bien, le entregamos su reconocimiento y un presente por parte del sistema. Le agradecemos su brillante presentación. Bien, pues hemos llegado al final de estas actividades intermedias. Hay un receso y regresamos 12:45.